La mayor aspiración de los hijos de Dios es parecernos a Cristo. Es esta nuestra aspiración más sublime, la más elevada de todos, parecernos a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros, no solo para darnos a conocer a su Padre. El que me conoce a mí, ha visto a mi Padre, dijo él, sino que también se hizo hombre, hombre perfecto, para enseñarnos a nosotros a ser hijos de Dios aquí en la tierra, porque Dios nos hizo hombres y mujeres. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? Ciertamente que esto es un aspecto de profunda espiritualidad en nuestra vida. Y hay quienes han logrado desarrollar el arte de imitar a Cristo y que nos enseñan cómo. Acompáñame en esta sesión del Club de los Búhos, porque vamos a reflexionar acerca de este tema, cómo podemos imitar a Cristo en nuestra vida. Será un tema y un programa de profunda espiritualidad. Así que acompáñame porque el Club de los Búhos entra en sesión. Te invito a acompañarme en un retiro eucarístico, a pasar un día aprendiendo, meditando, adorando al Santísimo, celebrando la Santa Misa. ¿No te parece un día fabuloso? Bueno, pues la parroquia de San Lucas en Woodburn, en la arquidiócesis de Portland, ha tenido a bien invitarme a dirigir estos ejercicios espirituales eucarísticos este sábado 24 de enero, de las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde. Las charlas que impartiré te ayudarán sin duda a aumentar tu comprensión acerca de la Sagrada Eucaristía y también, lo más importante, acrecentar tu fe y tu amor por el Santísimo Sacramento. Allá nos vemos. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en el Club de los Búhos, este programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Esta vez vamos a tocar un tema de profundísima espiritualidad y claro que un programa como el Club de los Búhos no nos da para realmente bucear en esas aguas tan profundas, pero sí que vamos a reflexionar acerca de este tema y lo vamos a hacer a partir de un libro de espiritualidad, de los más clásicos libros de espiritualidad que han existido y que siguen vigentes después de siglos y siglos. Un libro que yo podría apostar a que si estás viendo el Club de los Búhos es porque ya lo leíste, porque es uno de esos libros que por fuerza un católico lee tarde o temprano en su vida. Hay incluso quien lee este libro desde niño. Yo me acuerdo que una de mis hermanas, desde que estaba en la primaria, iba saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, y en las tardes a veces entraba y estaba en su cama leyendo este libro con mucho interés. Pero también sé que hay personas que lo han leído ya en edades mucho más avanzadas y es definitivamente una brújula infalible. Una brújula infalible. Se trata de el libro Imitación de Cristo, si estamos hablando, por supuesto, de este tema. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? Necesitamos recurrir a la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, un libro que también es popularmente conocido, así nada más, como el Kempis. Y también es conocido este libro como el Kempis Contemptus Mundi, el menosprecio del mundo, porque de eso trata su primer capítulo. Y hay quienes lo conocen como el librito de la reformación del hombre, porque es un libro que tiene el propósito de reformarnos de nuestra vida mundana, sobre todo, para conformarnos justamente a la vida de Cristo y la voluntad de su Padre. De eso trata este manual de espiritualidad,
La imitación de Cristo, que fíjate que es un libro que te digo que tiene siglos y siglos y siglos. Es un libro que se publicó, según algunos, en 1418, según otros, en 1427. Lo cierto es que Tomás de Kempis nació en 1380 y fíjate que era alemán, nació en el arzobispado de Colonia, que por cierto en estos días, con motivo del Día de Reyes, con motivo de la Epifanía, si viste Pasión por el Evangelio, habrás visto que además de la explicación del Evangelio del domingo, de la solemnidad de la Epifanía, también te dio un recorrido por la Catedral de Colonia, justamente en Alemania, porque es en esa catedral donde están sepultados los tres magos que vinieron de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y si no viste Pasión por el Evangelio, busca en el canal Mauricio Pérez, youtuber católico, entra a mi canal y busca Catedral de Colonia, y ahí vas a ver este recorrido tan interesante por ese lugar en Colonia. Bueno, pues fue justamente en Colonia donde nació Tomás de Kempis. Él fue un fraile agustino que aprendió sobre todo de la mística, y con base en su experiencia espiritual y con base a todo lo que estudió, es que escribió este manual. Él lo escribió de forma anónima y lo escribió para beneficio de los monjes, pero qué buena idea tuvieron los que lo reprodujeron, porque fíjense cómo es que hasta la fecha, 6 siglos, fíjate, un libro que ha perdurado 6 siglos y que sigue estando vigente y que se sigue leyendo y que sigue formando la espiritualidad de muchísimos. Y es que, bueno, a fin de cuentas, se trata de imitar a Cristo, y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no tendría este libro por qué perder vigencia. Bueno, pues vamos a estar reflexionando acerca de este libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Y bueno, pues para iniciar nuestro programa, como siempre, vamos a recogernos en un momento de oración, pidiéndole al Señor justamente que nos ayude en esta reflexión de esta noche. Así vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Maestro humilde y manso de corazón, te pedimos que nos enseñes a imitarte en cada pensamiento, palabra y obra. Danos un corazón semejante al tuyo, para amar como tú amas, servir como tú sirves y obedecer la voluntad del Padre con fidelidad y entrega. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues para ver y saludar a nuestros amigos que ya comienzan a dejar sus saludos. Aquí tenemos a nuestro querido Boino, como siempre, que bueno, pues ya algunos se preguntarán, ¿dónde estaban los búhos en las emisiones pasadas? Estaba yo de viaje, y cuando me voy de viaje no me puedo llevar enjaulados a estos búhos, imagínense ustedes. Entonces, por eso es que se quedan cuando voy de viaje, pero ahora que estoy de regreso aquí en el estudio, pues aquí están los búhos para saludarlos como siempre. A ver, Boino, nos dicen, lo leí hace como 10 años, es hermoso, pero te golpea el ego y te exige transformarte, renovarte en Cristo. Sí, es un libro que interpela, es un libro que confronta, pero al mismo tiempo es un libro hermoso. Y es que nos confronta porque nos hace ver qué tan lejos estamos realmente de Cristo. Y lo peor es que lo que nos va diciendo, realmente, o sea, cuando lo leíste y quienes lo han leído, lo vas leyendo y dices, es que no me está enseñando nada nuevo. Porque lo que está diciendo es lo que dijo Jesús, y es lo que dice Dios en su revelación, y es lo que enseña la iglesia y ha enseñado siempre, y es lo que leo en los evangelios y lo escucho en la misa, y si abro la Biblia eso dice. No nos enseña realmente nada, pero sí nos confronta precisamente con esa realidad de así es como deberías ser para parecerte a Cristo, y nos damos cuenta de que nos falta tanto. Pero sí, los que se lo toman en serio, definitivamente que han logrado avanzar. Saben que, por ejemplo, ese libro del Kempis
alguien que le gustaba mucho, y miren quién, por ejemplo, Santa Teresita. Santa Teresita de Lisieux, ella era realmente afecta a la imitación de Cristo, y miren qué calibre de mujer, qué calibre de santa. ¿Quién más? Por ahí Don Bosco, San Juan Bosco, también el fundador de los salesianos, también él recurría mucho al libro de la imitación de Cristo de Kempis. Entonces, vamos, es un libro que definitivamente forma santos, forma santos. Nos dicen aquí que San Ignacio de Loyola lo leía frecuentemente, es que pues sí, seguramente que, pues fíjate, un libro tan antiguo, ¿no? Entonces ya nos encontramos a un Ignacio de Loyola, nos encontramos a una Santa Teresita de Lisieux, nos encontramos a un San Juan Bosco, santos de diferentes lugares, de diferentes épocas. Joseph Ratzinger también en su momento se echó sus clavados en las páginas del Kempis, o sea, es que les digo, es un libro que no pierde vigencia, entonces es un libro que bien nos hace bien leer y releer. Y bueno, no vayan a tener ustedes una expectativa muy alta, porque esto es un programa corto, así como, o sea, corto en el sentido de que no nos da para profundizar en el Kempis. Lo que vamos a hacer esta noche es reflexionar acerca de un par de capitulitos, y si le encuentran provecho al programa, pues ya más adelante reflexionamos sobre otros, que tiene bastantes. Bueno, pues para poder entrar aquí en materia, vamos a despedir a nuestro querido y fiel Buino. Y bueno, ya que estamos aquí saludando amigos todavía, fíjense ustedes que aquí, pues yo marqué con un marcador, con un separador aquí, a ver qué vamos a encontrar, ¿eh? Vamos a hacer el ejercicio juntos y a dejarnos interpelar juntos y reflexionar juntos. Pero lo marqué con el separador oficial del Club de los Búhos. ¿Sí lo ven ustedes? Aquí está, el separador oficial del Club de los Búhos, que fue un obsequio de mi querida amiga Betty. Fíjense que ahora que se acercaba la Navidad, fuimos a cenar y luego nos fuimos de compras, porque les comparto también, me hizo un obsequio muy bonito de Navidad, que dijo que lo escogió pensando pues en mi trabajo apostólico de evangelización. Y me regaló esta bonita imagen de San Pablo, que la quiero mostrar aquí porque seguramente ustedes han comprado imágenes de santos, todos hemos comprado imágenes de santos. Y no me dejarán mentir de que por regla general lo que les falla es el rostro. Los ojos no están perfectos, la nariz tampoco, ¿verdad? Como que es ahí donde suelen fallar las imágenes de los santos, y este me encantó, porque su rostro está perfectamente bien definido, vean, ahí se alcanza a apreciar. Miren nada más qué bonito está este San Pablo, tengo que llevarlo con un sacerdote para que me lo bendiga. Y entonces pues me lo obsequió, ahí lo estábamos viendo y le dije que me encantaba precisamente el rostro. Entonces me dijo, te voy a llevar a la tienda donde lo compré para ti. Ya fuimos a la tienda, íbamos mi amiga Betty, también nuestra amiga Carola, iba también mi esposa con nosotros. A ella le obsequió una imagen sensacional, como ella es maestra, le dio una imagen que era Santa Ana enseñándole a leer a la Virgen María. Imagínense, ¿cuándo habían visto una imagen así? Estaba realmente preciosa también esa imagen. Entonces, bueno, fuimos ahí a la tienda donde lo compró, y curioseando ahí por la tienda me encontré con el separador, con el búho. Entonces, pues me dijo, yo te lo regalo. Bueno, pues aquí está Betty, aquí está también el regalo del Club de los Búhos, el separador oficial. Bueno, es el capítulo 9 sobre el que vamos a reflexionar en esta ocasión, y si nos da tiempo, pues reflexionamos sobre otro más. Se llama ¿Cómo se debe adquirir la paz y del celo de aprovechar? Y creo que este es un tema muy importante porque solemos anhelar la paz, y cuando anhelamos la paz es porque nos hace falta. Y sí, cuando pensamos en la paz, seamos concretos, no abstractos. Porque a veces hablamos de paz y como que hablar de paz nos imaginamos la ausencia de guerras en el mundo. Y claro, eso es paz en el mundo. Pero a fin de cuentas, la mayoría de nosotros no vivimos en un ambiente de conflicto o no de conflictos bélicos. Lo que nos suele robar la paz está muy aquí adentro y muy cerquita. Son las situaciones que enfrentamos, pero también hay ocasiones en que si nos falta paz, es por culpa nuestra y de nadie más. Eso es una realidad. Nosotros mismos, ¿cuántas veces nos saboteamos? Y
por culpa nuestra y de nadie más, acabamos perdiendo la paz. Es una realidad que la paz es un tesoro que anhelamos. Y pues este capítulo resulta, yo creo que por eso interesante para todos. ¿Cómo se debe adquirir la paz? Vamos a leer y vamos a ir reflexionando. Mucha paz tendríamos si en los dichos y hechos ajenos que no nos pertenecen, no quisiéramos meternos. Bueno, ya de entrada, es que esta pura frase, este puro consejo, da para un programa entero y más. Mucha paz tendríamos si en los dichos y hechos ajenos que no nos pertenecen, no quisiésemos meternos. Y mira, esto, siglo XXI, sigue teniendo todo el sentido del mundo, pero quizás en contextos totalmente distintos a lo que sucedía en el siglo V. Hay que recordar que esto lo escribió un monje agustino, y lo escribió para dar consejo espiritual a los monjes agustinos del monasterio. Entonces, pues bueno, ahí ese afán por meternos en lo que no nos importa en un monasterio, ¿verdad? Bueno, pues es estar escuchando ahí lo que alguien dice y meternos, entrometernos, meter nuestra cuchara, o escuchar que dos están discutiendo sobre algo, debatiendo sobre algo, quizás no necesariamente peleando, o tal vez sí discutiendo más acaloradamente, y también meter la cuchara. Y por meternos en cosas que no nos competen, acabamos perdiendo la paz. Y eso es culpa nuestra y de nadie más. Eso podía pasar en el monasterio, pero hoy en nuestra realidad, eso pasa con una frecuencia y con una cotidianidad en las redes sociales. Uno de los problemas de las redes sociales tienen muchas cosas benéficas, como el que podamos estar transmitiendo este programa y que podamos estar interactuando a través de las redes sociales en vivo incluso, para reflexionar acerca de algo positivo. Pero definitivamente que tiene, como todo en la vida, pues sus aspectos negativos. Y el aspecto negativo de las redes sociales es que son un foro para que los peleoneros se peleen de todo lo que pueden contra todos los que puedan, aunque ni siquiera los conozcan. Alguien publica algo y se le dejan ir encima. Alguien comenta y se le dejan ir encima al que comentó. Y se dan unos agarrones verdaderamente amargos. Y se pelean, ahí se hace un infiernillo de gente que ni se conoce y de gente que ni siquiera va a volver a interactuar entre sí en las redes sociales, pero ya se pelearon. Pero hay algunos que se lo toman tan a pecho que sí les causa desasosiego. Sí les causa desasosiego. Al grado de que hay personas que después de un tiempo han optado por darse de baja de las redes sociales, porque les robaban la paz. Pero les robaban la paz en gran medida por culpa suya, por meterse en lo que no les importa. Y por a fuerzas querer estar metiendo la cuchara en todo tipo de publicaciones, para corregir, para pelearse, para disentir, para debatir. Mucha paz tendríamos si en los dichos y hechos ajenos que no nos pertenecen, no quisiésemos meternos. Pero es una realidad que no solamente se vive en las redes sociales, es una realidad que se vive también en los centros de trabajo, por ejemplo. Piensa acerca de esto, y piensa si no eres tu afecto a estarte entrometiendo en pláticas que no son tuyas. Hay veces incluso que alguien se acerca a ti y te cuenta algo. Simplemente te cuenta una situación complicada por la que atraviesa o por la que atraviesa un pariente suyo. Y lo único que está haciendo, que pretende hacer y que quiere hacer, es contártelo. No más que contártelo. Quizás en cierta forma como desahogo, porque muchas veces cuando alguien busca contarle un problema a otro, es precisamente para al contarlo sacárselo de adentro y así desahogarse. Y eso le ayuda a recuperar la paz y a poner en orden sus ideas, porque muchas veces al contar un problema, la persona que va articulando el problema va ella misma encontrando ahí la pieza que le faltaba para encontrar la solución.
Nosotros, nuestra tarea es escuchar, escuchar con atención, escuchar con paciencia y escuchar sin juzgar, imitación de Cristo. Pero hay quien no sabe escuchar, quiere aconsejar, o quiere corregir, o quiere sermonear, que es mucho peor. Y dar consejos no pedidos y además sermonear a alguien muchas veces da lugar a que haya una diferencia de opiniones y se acaba perdiendo la paz. Muchas veces hay el que no solamente da el consejo, sino que quiere imponerlo, ya no como un consejo, sino como si fuera la única solución válida, correcta y que la otra persona tiene por fuerza que aplicar, ¿no? Hace mucho tiempo te cuento que yo opté por ya no contarle a nadie acerca de mis enfermedades, sobre todo a las personas cercanas, porque era un problema. Contarle a las personas cercanas mis enfermedades, lo único que implicaba era que más de uno trataran de imponerme su médico, su remedio, la pastilla que conocen, la malteada que conocen. Bueno, un día puse que estaba en el hospital, que me estaban haciendo unos estudios. Les prometo que de gente que ni conozco me llegaron 12 mensajes idénticos porque 12 me querían vender la misma malteada. Como un ejemplo, como un ejemplo. Entonces, a veces ese tratar de imponerle a otro nuestra voluntad, nuestro consejo, que deja de ser consejo y se empieza a convertir en orden, causa conflictos y esos conflictos hacen que se pierda la paz. Mucho se puede reflexionar sobre este tema en concreto. Piénsale, porque si tú eres dado a entrometerte, a hablar cuando no te piden, puede ser que también seas propenso a perder la paz. No vaya a ser que se debe justamente a esas interacciones que en realidad no te pertenecen. Vamos a ver qué más dice este. Como es un libro que es realmente para absorberse, ¿no? Así. No es necesariamente para leerse por capítulos, porque puede ser que tan solo una frase como esta nos da ya para reflexionar y en todo caso enderezar el camino. ¿Cómo quiere estar en paz mucho tiempo el que se entromete en cuidados ajenos y busca ocasiones exteriores y dentro de sí poco o tarde se recoge? Bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. Bienaventurados los sencillos. Y todavía va relacionado con meterte en lo que no te importa. Y es que si somos honestos, el que se mete en lo que no le importa, piensa en las redes sociales, es que es un ejemplo tan cotidiano que yo creo que por ahí todo el mundo puede captarlo. El que tiende a meterse en lo que no, a comentar todo lo que ve, a criticar, a poner una crítica. No hablaré aquí en el Club de los Búhos de los que hasta se meten a insultar, porque seguramente ese tipo de personas no están viendo un programa como este. Pero ese que a fuerzas tiene que dar el consejo que no le piden y que quiere imponer lo que ya deja de ser un consejo para convertirse en una orden, ese querer opinarle a todos de todo, tiene, seamos sinceros, una gran carga de soberbia. ¿Por qué? Porque si creo que mi opinión y solo mi opinión es la que vale y que mi forma de pensar está por encima de la de los demás y que mis consejos son los consejos sabios y valiosos y por eso tienes tú que hacerle caso a lo que te estoy aconsejando, eso tiene una gran carga de soberbia. Y ese entrometerse, decíamos, es algo que roba la paz. Y concluye esa reflexión Kempis diciendo: bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. Y es que la sencillez es lo opuesto a la soberbia. Entonces, el que se entromete en todo es por soberbio. El que no se entromete en lo que no le pertenece es porque realmente es una persona sencilla. Y como dice Kempis, bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. ¿Cuál fue la causa por la que muchos de los santos fueron tan perfectos y contemplativos? Porque estudiaron en mortificarse totalmente a todo deseo terreno. Y por eso pudieron con lo íntimo del corazón allegarse a Dios y ocuparse libremente en sí mismo. Nosotros nos ocupamos mucho con nuestras pasiones
y tenemos demasiado cuidado de lo que es transitorio. Y también pocas veces vencemos un vicio perfectamente, ni nos alentamos para aprovechar cada día. Y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. Nos preocupamos mucho, nos ocupamos mucho con nuestras pasiones y tenemos demasiado cuidado con lo que es transitorio, con lo que es pasajero, con lo que es temporal, con lo que no vale la pena, con lo que no vale la pena. Poner el corazón en tantas cosas innecesarias, en tantas cosas temporales, en tantas cosas materiales. Jesús decía que no se puede servir a Dios y al dinero, y no solo el dinero contante y sonante, sino lo que se adquiere con el dinero o lo que se puede llegar a adquirir con el dinero. El que vive para adquirir más y más, para poseer más y más, para cambiar más y más, ¿verdad? Un coche y cada 2 años uno más, y cada 2 años el tercero, y el más último y nuevo y sofisticado. Los teléfonos, cada año el que sigue y el que sigue y el que sigue, por caro que sea. Son ejemplos banales, pero tan reales y tan comunes. Y no se puede servir a Dios y al dinero, y a lo que compra el dinero y a lo que puede llegar a comprar el dinero. Porque somos limitados. Por naturaleza y porque así nos creó Dios somos limitados. Entonces no podemos con todo. Y decía Jesús, ahí donde está tu tesoro está también tu corazón. O nos apegamos a esas cosas transitorias, pasajeras, materiales, o nos apegamos a Dios, porque no podemos apegarnos a todo. No podemos apegarnos a todo. ¿Cuál fue la causa? Porque muchos de los santos fueron tan perfectos y contemplativos. Y si pensamos simplemente en este pequeño elenco de santos que hemos mencionado aquí, San Ignacio de Loyola, nos decían, el fundador de la Compañía de Jesús, San Juan Bosco, el fundador de los Salesianos, Santa Teresita de Lisieux, eran santos que realmente llegó un punto en su vida en que tenían el corazón únicamente abierto para las cosas de Dios y no para nada más. Pues sí, es un libro que resulta confrontante, como bien nos señalaban, precisamente por esto. Precisamente por esto. Y como yo te decía, es un libro que uno lo lee y no aprende uno nada nuevo, pero la forma como te lo recuerda, te ubica, al menos te ubica. Y ya ese es un buen punto de partida. Dice el libro que también pocas veces vencemos un vicio perfectamente y no nos alentamos para aprovechar cada día, y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. Fíjate, aprovechar cada día. ¿De qué estamos reflexionando? De cómo adquirir la paz. Pocas veces, dice, no nos alentamos para aprovechar cada día. ¿Cuánta paz nos puede hacer falta por no aprovechar el día como se debe? Y entonces irnos acumulando de pendientes, que de pronto se vuelven en pendientes contrarreloj. Y por tener que atender los contrarreloj, porque ya vamos tarde, perdemos la paz. Y que si nos esforzáramos en aprovechar cada día, no estaríamos metidos en esa situación de no tener paz por estar corriendo contrarreloj, por no haber hecho a tiempo lo que debimos hacer a tiempo. ¿Cómo se debe adquirir la paz? Aprovechando el día. Tenemos hasta ahora 3 claves para tener la paz, ¿no? 1, no meternos en lo que no nos importa. 2, no apegarnos a las cosas transitorias, a las cosas materiales. 3, aprovechar el día. Y es apenas una paginita, ¿eh? Todo esto lo estoy sacando de solo una paginita de este manual. Si fuéramos perfectamente muertos a nosotros mismos y en lo interior desocupados, entonces podríamos gustar las cosas divinas y experimentar algo de la contemplación celestial. El impedimento mayor es que somos esclavos de nuestras inclinaciones y deseos, y no trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Y otra vez tenemos esos santos que hemos mencionado aquí como ejemplo. Y a lo mejor se ven como ejemplos muy lejanos precisamente. Uy, no, es que imagínate llegar a ser una Santa Teresita del Niño Jesús.
Imagínate llegar a ser un San Ignacio de Loyola, un Don Bosco. Se ven muy lejos. Si ellos se ven muy lejos, imagínate Cristo mismo. Pero no hay meta que no se alcance si no se da el primer paso para llegar a ella y con la intención deliberada de llegar a esa meta. Y si estos santos nos parecen de suyo muy lejanos, incluso inalcanzables, pues es que, como dice Kempis, el problema es que no trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Y fíjate, dice por entrar en el camino, ni siquiera dice por caminarlo, por entrar. Es que si no nos esforzamos ni siquiera por entrar en ese camino, pues ¿cuándo vamos a llegar a ser como ellos? Pero tenemos un gran problema, que si no llegamos a ser santos, no vamos a entrar al cielo. Porque para entrar al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita. Y la otra cosita es nuestra voluntad. Es nuestra voluntad. Dios nos da gracia, nos da la gracia para poder llegar al cielo. Lo que implica que nos da la gracia para poder llegar a ser santos, lo que significa que nos da la gracia para poder ser como Cristo, para poder imitarlo. Pero para subir al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita, como dice la Bamba, y esa otra cosita es nuestra voluntad, porque Dios nos da la gracia, pero la voluntad es nuestra. Y esto es que simplemente el punto de partida. No trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Te digo, ni siquiera habla, al menos no aquí, de recorrerlo, simplemente de entrar en él. Y también cuando alguna adversidad se nos ofrece, muy pronto nos desalentamos y nos volvemos a las consolaciones humanas. Cuando alguna adversidad se nos ofrece, muy pronto nos desalentamos y nos volvemos a las consolaciones humanas, en lugar de buscar consuelo en el Señor precisamente. Si nos esforzáramos más en la batalla a pelear como fuertes varones, veríamos sin duda la ayuda del Señor que viene desde el cielo sobre nosotros. Porque dispuesto está a socorrer a los que pelean y esperan en su gracia y nos procura ocasiones de pelear para que alcancemos la victoria. Nos procura ocasiones de pelear. ¿Cuándo vamos a pelear? ¿Cuando todo está plácidamente cómodo y tranquilo y sereno en la vida? Pues no. ¿Qué necesidad hay de pelear cuando todo está plácidamente cómodo y sereno en la vida? Cuando tenemos que pelear es justamente cuando estamos enfrentando una dificultad. Y dice que Dios nos procura ocasiones de pelear para que alcancemos victoria. Se refiere precisamente a esa batalla espiritual, que un problema material, un problema de salud, puede implicar de suyo una batalla espiritual. Sí. Un problema material, por ejemplo, un problema de que alguien se queda sin empleo, eso puede significarle no solamente el problema de tener que recuperar la fuente de ingreso o de buscar otra, sino que eso también puede traducirse en una batalla espiritual para muchos, en que empiezan a caer en la desesperación, en que empiezan a dudar de Dios, de que Dios los ame, de que Dios los escuche, de que Dios esté presente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que advertía antes Kempis. Cuando alguna adversidad se nos ofrece, muy pronto nos desalentamos y nos volvemos a las consolaciones humanas. Y se pierde la paz. Entonces, bueno, aquí hay otro indicador muy importante de por dónde alcanzar la paz, de por dónde encontrar la paz, y es esa, en los momentos de lucha, pues luchar como varones fuertes, dice, varones fuertes, otra vez escribiéndole a los monjes agustinos, pero como mujeres fuertes también. Ambos tenemos fortalezas, una virtud, hay que desarrollarla. Si solamente en las observancias de fuera ponemos el aprovechamiento de la vida religiosa, pronto se nos acabará la devoción que teníamos. Mas pongamos la seguridad a la raíz, para que libres de las pasiones, poseamos pacíficas nuestras almas. Si cada uno desarraigáramos un vicio, pronto seríamos perfectos. ¿Qué reflexionar sobre esto? Seguramente que hay mucho que reflexionar sobre esto. No te vayas. Lo hacemos juntos en un momento.
invito a acompañarme en un retiro eucarístico, a pasar un día aprendiendo, meditando, adorando al Santísimo, celebrando la Santa Misa. ¿No te parece un día fabuloso? Bueno, pues la parroquia de San Lucas en Woodburn, en la arquidiócesis de Portland, ha tenido a bien invitarme a dirigir estos ejercicios espirituales eucarísticos este sábado 24 de enero, de las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde. Las charlas que impartiré te ayudarán sin duda a aumentar tu comprensión acerca de la Sagrada Eucaristía y también, lo más importante, acrecentar tu fe y tu amor por el Santísimo Sacramento. Allá nos vemos. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y ahora está con nosotros nuestro búho sabio, que ya está aquí listo también para saludar a nuestros amigos. A ver, búho sabio, vamos a ver qué nos han dicho por acá. Rosy, hasta para dar un consejo hay que pedir permiso. Pues sí, realmente no hay que dar consejos cuando no nos los piden. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente. Aida, pienso que el título del libro es preciso. Yo como ser humano común y corriente nunca podré ser como Cristo, solo puedo tratar de imitarlo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, Aida, yo creo que no escribiste con precisión tu comentario, porque creo, pero corrígeme, que te refieres a que el título del libro es impreciso, ¿no? O si te refieres a que sí es preciso, no sé. Porque dices, como ser humano común y corriente nunca podré ser como Cristo. Solo puedo tratar de imitarlo. Bueno, ¿y cómo se llama el libro? La imitación de Cristo. Pero se trata precisamente de llegar a ser como Cristo, porque Cristo vino a ponernos un modelo de vida real, como el hombre que Dios nuestro Padre creó. Y esa es realmente la meta. Esa es realmente la meta. Porque para eso nos hizo. Y por eso San Agustín decía que el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se pueda hacer Dios. Así. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se pueda hacer Dios. Porque a fin de cuentas es de lo que se trata cuando entremos al cielo. Y para poder llegar al cielo necesitamos realmente parecernos a Cristo. Ser en la vida alter Christus, otro Cristo para los demás. Esa es la consigna. Y es de lo que se trata. Y Jesús fue lo que vino a enseñarnos. Entonces, si pensamos que es algo imposible de alcanzar, es como decirle a Jesús, ¿sabes qué? Perdiste tu tiempo, porque lo que veniste a enseñar es simplemente imposible. Y seríamos injustos con Cristo si le dijéramos eso. El ejemplo que viniste a darnos es imposible. Perdiste tu tiempo. No. No, ¿por qué no mejor pensamos que por mí valga la pena lo que enseñaste? Que por mí valga la pena tu muerte en la cruz, con todo lo que implica a nivel personal. Buenas noches para todos desde Argentina. Comencé a leerlo en mi adolescencia y continúo. Muchas gracias por todo lo que haces. Bendito, Dios bendiga tu vida y tu apostolado. Nancy, pues muchas gracias por tu comentario, por ver el programa, que me imagino que allá en Argentina ya es muy noche. Pero sí, es que es un libro que no deja de sernos útil en la vida. Y mira, así como lo empezaste tú a leer en tu adolescencia, yo también la primera vez que lo hice en mi adolescencia. Les conté a mi hermana que estaba pues saliendo de la primaria, entrando a la secundaria y que lo leía todas las tardes. Es que realmente es un libro que es un manual de recordatorios de por dónde es precisamente el camino. Y si se fijan, nada de lo que hemos leído es nuevo. Nada, absolutamente nada. Era lo que yo les decía, el Kempis no nos dice nada nuevo, pero nos lo recuerda y nos dice por dónde. Dice Pau, qué feo suena meterte en lo que no te importa, pero ahora eso es muy común. Es cansado de estar escuchando tantas opiniones que no pides, a veces solo quieres ser escuchado y ya nadie sabe escuchar.
A veces es mejor callar o acoger bien a quien contar, o escoger bien a quien contarle las cosas. Sí, así es. Tal vez valga la pena, Pau, que hagamos un programa en concreto de escuchar, del arte de escuchar, porque hay que saber escuchar así, con paciencia, con atención y sin juzgar. Punto. Punto. Hola Silvia. Hola Silvia, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Guille, siempre pedimos por la paz del mundo, pero olvidamos nuestra paz interior, sí. Y sabes, Guille, esto es tan importante porque otra vez, pensamos en la paz y como que por regla general eso pensamos, la paz del mundo. Y bueno, leyendo las noticias y viendo los noticiarios, como que tenemos razones suficientes para preocuparnos por la paz del mundo, porque cualquier decisión nos puede llevar a todos de corbata, ¿no? Ahora que Groenlandia y que, en fin. Pero lo cierto es que entre que son peras y son manzanas a esos niveles, realmente nuestra paz personal, eso no tiene nada que ver con Groenlandia. Eso tiene que ver con la interacción que tenemos con los demás y muchas veces con nuestra propia actitud y nuestra propia forma de pensar. Porque otra vez muchas veces somos nosotros los que nos saboteamos y perdemos la paz ni siquiera por lo que alguien nos dijo o por lo que alguien hizo o dejó de hacer. No, perdemos la paz por lo que estamos imaginándonos y empezamos a imaginarnos y por las historias y novelas que nos inventamos y nosotros mismos perdemos la paz por eso, por puras fantasías que tenemos aquí. Puras fantasías que tenemos aquí. Hablando, miren, debería tener aquí a la mano El laberinto del perdón. Es un libro que precisamente habla de una de las repercusiones de ponernos a inventar ese tipo de fantasías y llenarnos de resentimientos contra faltas que nadie cometió, pero que nosotros nos imaginamos y por leer malas intenciones donde ni siquiera existen. Y es nuestra propia mente la que nos sabotea porque nosotros lo permitimos, además, porque la mente no actúa con plena libertad. Nosotros la controlamos, debemos controlar la mente. Y cuando no la controlamos, nosotros mismos nos hacemos ese harakiri emocional y nosotros mismos perdemos la paz. Y es culpa nuestra y de nadie más. Pero es importante tener eso presente. Y sí, trabajar en nuestra paz interior es muy importante. Y cuando en la misa le deseamos a los que tenemos al lado que la paz sea contigo, cuando nos dice el sacerdote, dense fraternalmente un saludo de paz. Y le deseamos la paz a los que tenemos al lado. ¿Quiénes son los que tenemos al lado en la misa por regla general? Los de nuestra familia. Los de nuestra familia. Y hay que tener cuidado porque no vaya a ser que al mismo tiempo que les estemos diciendo la paz sea contigo, nosotros mismos seamos la causa de que los miembros de nuestra familia no tienen paz. ¿Has pensado en eso? Que pudiera ser que los miembros de tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás, no tengan paz porque tú se las quitas. Con tu forma de ser, con tus desplantes, con tu arrogancia, con tu soberbia, con tus caprichos, con tus silencios, con tus gritos. Acuérdense que el cascarrabias de la casa es el mejor aliado del diablo para que falte la paz. ¿Cuántas veces se sienta la familia en torno a la mesa para compartir los alimentos y bendicen los alimentos? Y 2 minutos después alguien derrama un vaso con agua y en ese momento se acaba la paz por completo. Porque el cascarrabias explota, monta en cólera, comienzan los gritos, los insultos y se acaba la paz por completo. ¿Porque se derramó un vaso con agua? No. Por los desplantes y explosiones del cascarrabias. El cascarrabias de la familia es el mejor aliado del diablo para acabar con la paz de la familia. Eso no lo dice Kempis, eso te lo digo yo, y vale la pena que lo tengamos siempre presente, siempre presente. Hola Vicky, muchas gracias por esta emisión, desconocí el libro. ¿Cómo Vicky? Yo pensé que ya lo habías leído 3 veces. Te mando un besote porque Vicky es mi tía, es hermana de mi papá. Así que bueno, Vicky, muchas gracias por ver el programa, me alegra mucho que hayamos coincidido por aquí. Pamela, ¿y cuándo se tiene que intervenir para meter paz? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuándo se tiene que intervenir para meter paz? Bueno, pues cuando nosotros podemos traer la paz. Cuando sabemos nosotros realmente, cuando sabemos conciliar. Cuando nosotros mismos tenemos paz, porque nadie da lo que no tiene. Cuando hay un conflicto
Si yo soy una persona que sabe mantener la paz, puedo intervenir para mediar. Pero si yo mismo soy una persona que fácilmente se enciende y que fácilmente entra en cólera y trato de intervenir, ya no va a ser un problema de 2. Ahora va a ser un problema de 3. Y ya no van a ser 2 los que perdieron la paz. Vamos a ser 3. Y en esa línea va la primerísima reflexión de esta noche, justamente, es de meternos en lo que no. Meternos en lo que no. Para poder realmente conciliar se necesita, 1, saber hacerlo, 2, ser una persona de paz, y 3, ser muy prudente, porque hay momentos en los que las personas están cegadas y sordas, no escuchan ni ven, y cualquier intento únicamente inflama más que propiciar la paz. Entonces implica prudencia para saber cuándo actuar y cuándo todavía no. Guille, qué duro es esto, pensar que podemos ser nosotros quienes quitamos la paz a los demás con nuestro comportamiento. Pues sí, pero hay que tener cuidado porque como todos somos imperfectos y todos tenemos nuestras limitaciones y a todos la paciencia nos alcanza hasta cierto nivel, pues cuando algo desborda nuestra paciencia puede ser ahí justamente cuando nosotros estallamos, o puede ser algún otro vicio que tengamos, ¿verdad? La soberbia, y le quitemos la paz a alguien, por ejemplo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, oye, búho sabio, ¿qué crees? Que pesas mucho, comparado con el buino. Pues sí estás muy pesado, pero bueno, ya terminamos esta sección saludando a nuestros amigos, así que despídete. Bueno, pues vamos a reflexionar un poquito más, ya el programa se extendió bastante, pero es que también ustedes han participado en esta ocasión mucho, así que vamos a leer un poquito más nada más, porque ya el programa ya es bastante largo de por sí. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Si cada uno desarraigáramos un vicio, pronto seríamos perfectos. Mas ahora al contrario, muchas veces experimentamos que fuimos mejores y más puros en el principio de nuestra conversación que después de años de profesos. Pensando aquí en la profesión de votos que hacen los monjes, ¿verdad? Nuestro fervor y aprovechamiento cada día debe crecer. Mas ahora ya nos parece mucho conservar alguna parte del primer fervor. Esta reflexión que hace aquí Kempis, en ese contexto de los monjes, nosotros la podemos extrapolar a nuestra realidad. Por supuesto que el programa lo verán o lo estarán viendo quienes sean sacerdotes, quienes sean diáconos, quienes sean religiosas o religiosos. Y claro, ellos en algún momento de su vida pues hicieron la primera profesión de votos o la profesión perpetua o cuando se ordenaron. En el caso de los laicos, en nuestro caminar en la fe, muchas veces tenemos ciertos momentos en que la gracia actúa de una manera significativa, esos momentos de kairos, en que Dios actúa y como que hace, y me perdonan el anglicismo, como que hace un reset espiritual en nosotros. Como que es un borrón y cuenta nueva y como que es a partir de aquí se enciende la mecha y para adelante. Puede ser la celebración de un sacramento, es que me confirmaron, en el momento en que me confirmaron sentí que renací. Para otros puede ser el matrimonio, es que la preparación para el matrimonio y cuando nos casamos y estaba ahí ante el altar, ante la persona que más amo, entregándole mi vida, recibiendo la suya, y como que eso me encendió un no sé qué, un despertar en la fe, y quiero vivir con intensidad esta fe. Para otros puede ser el momento de su conversión y cuando participaron de el rito de admisión y luego el rito de la iniciación cristiana para adultos, y simplemente el formar parte de ese rito les reencendió la fe o se las encendió de una forma inusitada y a partir de ahí ellos están contando su vida de fe. O puede ser en la noche de Pascua cuando fueron bautizados, o puede ser alguien que andaba por ahí aletargado, medio perdido y de pronto entra a un curso en la iglesia y empieza a tomar el curso y de pronto en ese curso algo siente que como que a partir de ahí. Y en nuestro caminar en la fe tenemos muchas veces esos momentos de a partir de ahí. Y cuando se vive eso,
se empieza con mucho fervor. Aquí Kempis lo ubica únicamente en ese contexto de la profesión, de la primera profesión que hacen los monjes de sus votos. Y dice aquí, nuestro fervor y aprovechamiento cada día debe crecer, mas ahora ya nos parece mucho conservar alguna parte del primer fervor. Y es que sí, como que se va letargando la cosa. Es por lo que muchos cursos comienzan y no todos lo terminan. Para muchos es llamarada de petate, decimos en México, que se incendia pronto y se hace cenizas. Otros se quedan a medio camino y siempre son menos los que terminan que los que comienzan, porque hay muchos que se van quedando en el camino. En los cursos, por ejemplo, me refiero a cursos de espiritualidad, cursos de catequesis para adultos, cursos de lo que ustedes quieran en materia de fe. Pero saben que hay una estadística muy interesante, que leía yo la otra vez, justamente de los adultos que se convierten al catolicismo y que pasan por todo el rito de iniciación cristiana para adultos y que son bautizados en la noche de Pascua. La gran mayoría de todos ellos entran con una fe a la Iglesia Católica, con una fe que, bueno, quieren hasta ser sacerdotes de inmediato, ya quieren entrar al seminario, y si no, ya quieren entrar a este apostolado, y si no, ya quieren entrar a este grupo, y todo eso está muy bien. Pero estadísticamente, la abrumadora mayoría, a los 3 años de que se hicieron católicos, dejan de ir a misa. Así pasa. Ahora nos parece mucho conservar alguna parte del primer fervor. Y eso es común que pase. Y no solo con los que se bautizaron de adultos, sino otra vez con el que de pronto, porque entró a un curso, fue un retiro espiritual, en el retiro ahí como que Dios le hizo ese reset y empieza el fervor y empieza a pasar el tiempo y el fervor va menguando hasta que parece que ya no queda casi nada. Si al principio hiciéramos algún esfuerzo, podríamos después hacerlo todo con facilidad y gozo. Grave cosa es dejar la costumbre, pero más grave es ir en contra de la propia voluntad. Más grave es ir en contra de la propia voluntad. Esa voluntad que quiere parecerse o que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces actuamos, ya no digamos en contra de la voluntad de Dios, sino en contra de nuestra propia voluntad? Mira, simplemente estamos a 15 de enero. Han pasado apenas 15 días del año. Muchos se trazaron una lista de buenos propósitos, lo que significa que su voluntad estaba orientada por esa lista de propósitos. Y si nos ponemos a ver, 15 días después, muchos no han hecho absolutamente nada por bajar de peso como se lo propusieron. Muchos no han puesto un pie en el gimnasio, al cual ni siquiera se han inscrito, y ya pasaron 15 días de que se lo propusieron. Muchos no han abierto una sola página de un libro, porque se propusieron este año sí leer, aunque sea un libro, y 15 días después ni siquiera han abierto el libro alguno. Pero también hay el que ha dicho, bueno, este año voy a dejar de fumar, pero empiezo mañana, y ya pasaron 15 días. Entonces, ¿y cuál era la voluntad? Bajar de peso, ir al gimnasio, ahora sí leer, dejar de fumar o dejar de beber, en fin. Ya pasaron 15 días. El que 15 días después todavía está dejándolo para mañana, o ya lo pasó para cuando empiece febrero, olvídenlo, se lo digo de una vez. Olvídenlo, no la va a hacer. Y qué grave cosa es dejar la costumbre, pero más grave es ir en contra de la propia voluntad. Y por supuesto que ir en contra de la propia voluntad nos roba la paz, porque no nos sentimos contentos con nosotros mismos, porque sabemos perfectamente bien que nos estamos traicionando a nosotros mismos, que estamos quedando mal con nosotros mismos, y sabemos perfectamente bien, es lo confrontante de este libro, que no somos más que unos mentirosos, que decimos que queremos hacer algo, pero que a fin de cuentas no lo hacemos. Y quién sabe cuántos años han pasado de caer en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Como dice Kempis,
es grave ir en contra de la propia voluntad. Bueno, como ves, leímos apenas 2 páginas y media. Y ve de qué tamaño está mi manual. Esta edición es así de bolsillo. Leímos 2 páginas y media. Es un libro para toda la vida, es un manual de vida. En verdad, si no has leído La imitación de Cristo, léela, no tienes pretexto. Seguramente que en internet hasta la encuentras publicada en algún portal o en alguna página web enterita. Pero siempre es mejor tener el libro, es un buen libro de cabecera, y leerlo antes de dormir, reflexionar, o al amanecer, reflexionar en qué concentrar nuestro esfuerzo de ese día para que valga la pena ese día. Acuérdense, hay que aprovechar el día, y seguramente que eso nos ayudará poco a poco a imitar a Cristo, porque Él vino a darnos un ejemplo de cómo es el hombre que Dios creó para que seamos así. Y no vino a darnos ejemplos de cosas que no podemos hacer. Entonces, hay que trabajarle. Vale la pena esa apuesta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarme y por compartir tanto en esta ocasión. Vamos a despedir ya el programa. Hola, Bueno. Gracias por acompañarme. Saludos, me gusta mucho ver sus videos. ¿Algún consejo para entrar al seminario? Eso tienes que preguntárselo a tu párroco, para que tu párroco te oriente. No puedo dar así como que un consejo general. Realmente platícalo con tu párroco. Es la persona con la que deberías estar platicando sobre esto. Si realmente sientes una inclinación para entrar al seminario, platica con él por varias razones. La primera, porque él como sacerdote puede compartirte mucho de su propia vida de fe, además de que él está encargado también de fomentar las vocaciones sacerdotales y por lo mismo te puede asesorar y te puede apoyar. Pero también porque como párroco en tu diócesis, él mejor que nadie te puede orientar acerca del seminario de tu diócesis y canalizarte con la persona indicada en la diócesis justamente para que te den más información. Ese definitivamente es el consejo, platícalo con tu párroco. Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Club de los Búhos. Gracias a ti también, Buino. Nos vemos la próxima. Que Dios los llene a todos de bendiciones y con el favor de Dios, acá nos vemos la próxima semana en otra emisión del Club de los Búhos. Apasionate por nuestra fe. Un laberinto de amor, intriga y rencor, del que se sale con fe y perdón. El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Caminando por la vida, esa bendita nostalgia. Vivir un día a la vez. Prepárate para lo irremediable, el amor de tu vida. ¿Qué esconde tu corazón? Tropiezos y caídas, piedras en el camino. Allí donde no hay amor. ¿Es esto hipocresía? La verdadera causa de la envidia. Tu fe al caer la noche, la verdad que hace daño. ¿Por qué pierden los hijos el camino? Cuando llega la enfermedad. Nadie tiene la vida comprada. Hacia la meta. Que nadie te robe la fe. Vive hasta el final. Atrévete. La vida es corta y una sola. Con ganas de vivir. Otro de mis libros que se ha convertido en un bestseller.
Puedes leerlo en Kindle y edición impresa en Amazon. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.